Bienvenidas y bienvenidos a nuestro conversatorio llamado Mujeres y Ciencia Conquistando la Aventura. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es que hoy organizamos esta instancia de conversación junto a profesionales de las ciencias, quienes compartiremos experiencias y visión para las nuevas generaciones, considerando las variables de un desarrollo sostenible y cambio de paradigma en la concepción de las ciencias. La actividad es organizada por NIEN Ambiental, empresa dedicada a estudios ambientales relacionados con los componentes fauna, flora y vegetación, y el Museo de Historia Natural de Valparaíso, institución comprometida con el trabajo sostenible y el programa Estado Verde. La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo sostenible. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la ciencia, ya que menos del 30% de investigadoras científicas en el mundo son mujeres. Respecto a los desafíos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que abarcan desde la mejora de la salud hasta el cambio climático, y en específico el objetivo número 5, el cual apunta a la igualdad de género, es por esto que es fundamental la participación de todas las capacidades, talentos, competencias, creatividad, perspectivas. Por lo anterior, se hace cada vez más urgente potenciar a las mujeres en estas diversas áreas. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año, el 11 de febrero, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento. Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de la ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse. La celebración de este día está dirigida por la UNESCO y ONU Mujeres, en colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil que promueven el acceso y la participación de mujeres y niñas en la ciencia. A modo de iniciar este conversatorio, dejo una pregunta abierta de cómo construimos este camino inspirando a niñas y a mujeres que se dediquen a la ciencia, sabiendo que hoy menos del 30% se dedican a este mundo y que son mujeres, por supuesto. Damos inicio entonces a esta sesión. Soy Cintia Mora Troncosos, ingeniera ambiental y experta en prevención de riesgo, encargada de la gestión ambiental en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, y también me desempeñé realizando educación ambiental. Yo hoy estoy como moderadora de este conversatorio. Comentarles que vamos a hacer preguntas a nuestras invitadas y también van a haber preguntas abiertas al público. La idea es aquellas que quieran participar, que levanten la manito y tienen 2 minutos para poder compartir experiencias. Bueno, ahora voy a presentar a Stephanie Fischer. Ella es bióloga ambiental, especialista de fauna y directora de NIEN Ambiental, aficionada a la ilustración y divulgadora científica. Te dejo la palabra, Stephanie. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos sean todos. Bueno, voy a presentar a nuestras invitadas, que primero Milén Duarte, que me acompaña aquí. Ella es magíster en ciencias biológicas, es doctora en ecología y biología evolutiva, además es investigadora y parte de equipos de trabajo en proyectos de gestión ambiental y conservación. También parte de la ONG Codeciam. Y también tenemos a Lilian López, la B, ingeniera química, encargada del área de colecciones patrimoniales y arqueología del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Y quería darle un especial agradecimiento a ustedes dos por acompañarnos en esta aventura que estamos haciendo con Cintia y con el museo en general, que en verdad para nosotros celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia es súper importante, porque tenemos que visibilizar el rol que tenemos nosotras en esta área. Así que, bueno, frente a eso, empezamos con la sesión de preguntas. Y lo primero que les quería preguntar es, ¿cómo llegaron ustedes al área de la ciencia? Sí, bueno, gracias a todas y a todos los que están participando, los que nos están viendo y los que nos verán cuando esté grabado. Respondiendo a la pregunta, bueno, la verdad es que a todas creo que nos ha motivado alguien, como una persona que en el colegio o en la infancia te motivó a indagar, a mirar hacia afuera, a ver, en mi caso, el tema de la naturaleza, el medio ambiente, qué sé yo, porque yo estudié biología ambiental, esa es mi formación de base. Y en mi caso, bueno, primero fue mi abuela materna, que mi yaya, que ella siempre nos acercó mucho a la naturaleza desde distintas formas, llevándonos mucho a la playa, mucho a la playa nos llevaba. Ella es de Valparaíso, así que nos llevaba para allá, nos llevaba a Limache, a bañarnos al estero, y así siempre nos acercó mucho. Y después tuve la suerte de tener buenas profesoras, mujeres además, en la escuela,
y justamente ellas también motivaron a través de la pasión que ellas sentían por lo que estaban enseñando, el área de la biología en particular, que era lo que me motivaba. Esas fueron mis principales motivaciones, si bien no vengo de una familia de científicos como muchos de mis colegas o hombres o mujeres, sí tenía esa motivación de lo natural, digamos, de estudiar el entorno, lo que está afuera. Eso. ¿Y para ti, Lilian? Eh, Hola a todos y a todas. Gusto estar acá con todos compartiendo este momento. Bueno, la verdad es que también desde chica, desde la casa, que es bien interesante ese tema. Mi papá, profesor básico, nosotros vivíamos en Puerto Natales desde muy chiquitita, y siempre motivándome a investigar, a preguntarme las cosas, que era muy exigente con las tareas, pero siempre me preguntaba, ya, le hiciste, sí, bien, pero ¿por qué? ¿Qué más? ¿De qué otra forma se puede hacer? Entonces siempre incentivando estas ganas de aprender más. Y bueno, y todos mis colegios, o sea, todos mis profesores en la educación básica, yo soy hija de la educación pública, en ese tiempo educación fiscal, y toda mi enseñanza básica la hice en las escuelas de Puerto Natales, y la verdad es que mis profesoras y mis profesores fueron muy importantes. Me enseñaron a cuestionarme también las cosas, o sea, muchas veces nos pasaban, no a mí, sino que a nosotros, nos pasaban un libro de los que estaban en el ministerio y nos decían, ya, eso está en el libro, pero usted, ¿cómo sabe que es cierto? Veamos, porque el libro puede estar equivocado. Y nos ponían ejemplos de algunos libros que sí estaban equivocados y que finalmente de repente algunos niños se habían dado cuenta que estaban equivocados. Entonces también para comenzar a no creer tampoco cualquier cosa que uno leyera, lo primero que lee en el fondo, sino que averiguar un poquito más y comenzar esta capacidad de cuestionarse las cosas, y además este amor por investigar un poco más, para ir un poquito más allá de lo que te dicen. Está bien, sí, puede ser, así es, pero ¿qué más? Y eso pasó también más adelante, cuando estaban ya en enseñanza media. También me acuerdo, un profesor de química y física, y a mí me encantaba la química, la física, la matemática, me fascinaba, y creo que también tiene que ver con el profesor, que fue excelente en ese sentido, y también entregándonos los conocimientos de una manera entretenida, a donde uno realmente disfrutaba la física. Era impresionante ver los experimentos que uno hacía en física. Entonces, la verdad es que creo que fue por ahí. Y bueno, la universidad también me pasó mucho de que mis profesores también siempre, especialmente de química orgánica, que siempre me preguntaban, ya, pero ¿el por qué? Y entonces yo les explicaba y les decía esto, en el laboratorio, por ejemplo. Y después, ya, pero ¿por qué? Ya, pero ¿por qué? Y siempre más y más y más, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Hasta que ya llegaba hasta un final que ya no sabía más por qué. Pero eso fue para mí muy marcador, y me incentivó a estudiar, bueno, ingeniería química. Empecé con química y farmacia, pero luego ingeniería química. Qué bonito estar. Me gusta en ese aspecto como ver que también hay otra gente que nos potencia ciertas habilidades, como de cuestionarnos, como de ir más allá. Yo creo que al final, claro, por una u otra forma de la que hayamos llegado a la ciencia, siempre es eso, pues, como ir más allá. A mí, yo me acuerdo que cuando chica yo no tenía idea que quería estudiar, no sabía así. Y en algún momento me acuerdo que escogí el biólogo porque era lo que más me acomodaba, y me iba pésimo, me iba demasiado mal. Hasta que llegó la unidad de ecología. De hecho, mi profesora me decía, oye, Stephanie, yo creo que cámbiate al matemático. Oh. Pero ella era mi profe jefe, además, y era como muy preocupada, no lo decía con mala intención, siempre como preocupada. Pero cuando llegó la unidad de ecología, para mí fue como, onda, era demasiado fácil porque lo entendía al tiro, me hacía sentido, me encantaba, entonces como que me gustaba estudiarlo. Y además, justo esa profe invitó a una niña de biología que nos sacara a pasear al Parque Mahuida. ¿Cachai? Entonces, eso también me motivó, nos llevaron, nos habló de flora y fauna, y dije, esto es hermoso. Y yo creo que, bueno, haciendo como feedback ahora, así como flashback, pienso que eso como que me guió un poco el camino a la ciencia,
porque yo también soy bióloga ambiental, como Milen, y creo que por ahí llegué yo. Pero es lindo ver cómo distintas historias de vida nos llevan como a encontrarnos en la ciencia. No, y que hay algunos patrones, ¿no? Esto que está diciendo la chica es como hay algunos patrones, o sea, de tener una profesora, un profesor que te motiva, en algunos casos los padres cuando vienen del área de la ciencia también, que sí, o sea, hay algunos patrones, digamos, algunos que se van repitiendo. Sí, al menos en mi caso también fue por mi mamá y mi papá, que siempre nos mantuvieron muy en contacto con los animales domésticos y obviamente cuando íbamos de vacaciones también con los animales silvestres, y nos llamaban mucho al observar los paisajes cuando viajábamos y todo eso. E incluso íbamos mucho a las plazas, tampoco era necesario ir tan lejos para poder acercarse a la naturaleza, así que también por ahí empezó ahí mi motivación. Y bueno, mi hermana mayor también estudió algo similar, y mi hermana menor también algo ligado también al tema salud. Por lo tanto, igual la influencia en mi caso fue en la casa. Y obviamente luego uno cuando va estudiando se va encontrando también con profesoras o profesores que también te van apoyando y te van motivando a entrarse en este camino. Pero igual es importante o interesante preguntarnos ahora por qué en el mundo de la ciencia hay tantas pocas mujeres. O sea, ya lo sabemos por datos a nivel mundial que solamente llegamos a un 30%. ¿Cuáles creen ustedes que han sido las dificultades o quizás ustedes mismas que puedan compartir algunos obstáculos que se les presentaron? Por ejemplo, yo misma cuando entré a estudiar ingeniería ambiental en un momento dije, chuta, yo no soy seca en matemática ni en física. A veces uno igual quizás tiene fantasmas ahí que se pone como obstáculo, y finalmente me di cuenta que todo es posible, siempre se pueden ir superando las cosas a pesar de que a veces se complican un poco. No sé cómo es en el caso de ustedes. Sí, bueno, yo quería comentar primero un pensamiento que tengo con respecto a los obstáculos que se presentan a nivel de sociedad primero, más que personal. Y yo creo que lo primero tiene que ver con la clase social a la que tú perteneces, ¿ya? Porque indiscutiblemente los colegios, por ejemplo, en Santiago más periférico, en regiones, los colegios que tienen una mala formación, lamentablemente no incentivan a las niñas y tampoco a los niños a involucrarse en temas de ciencia, porque en verdad no lo incentivan a involucrarse mucho en nada, ¿ya? O sea, el colegio es un pasar, ya es casi un trámite, ya donde tú no vas a aprender muchas cosas. Y yo creo que por ahí hay un primer obstáculo muy grande para que las mujeres nos dediquemos a la ciencia, ya no se fomenta desde la escuela. Y si no se fomenta desde la escuela, si no se fomenta desde la casa tampoco, donde los papás, las mamás, sobre todo en hogares donde los papás tienen trabajos muy precarizados, no tienen la impronta de motivar a los hijos y a las hijas a participar de la ciencia. ¿Qué hablar de la ciencia? O sea, la ciencia como que está ya lejos, digamos, no existe en el hogar. ¿Te fijas? Entonces yo creo que esa es una primera limitación, ¿ya? Entonces, por lo menos cuando yo entré a estudiar biología ambiental, la mayoría de mis compañeras y compañeros o venían de un liceo emblemático, que eso sí entran a la universidad, digamos, y sí estudian ciencia, te estoy hablando del Instituto Nacional, del Carmela Carvajal, de ese tipo de colegio, o veníamos de colegios subvencionados o particulares, pero no venía niños del liceo número 24 de Talagante, eso no ocurría, ¿ya? ¿Y por qué no ocurría? Porque básicamente no se incentiva la ciencia en las escuelas. Ya no hay un programa de Estado que esté incentivando a que las niñas, los niños estudien ciencia, ¿ya? Ni nada en realidad. O sea, sabemos las tasas de deserción primero en las escuelas y después cuántos niños o niñas de escuelas públicas entran a las universidades, en verdad están infladas solamente por los liceos emblemáticos. ¿Ya? O sea, yo no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes tuvo un compañero que viniera de una escuela más periférica. Yo no lo tuve. ¿Ya? O sea, eso no ocurrió. No, hay una excepción. Sí, ya me acordé de uno. Hay uno. Pero siempre hay excepciones. Hay excepciones, claro, pero no excepciones. es una regla. O sea, yo creo que ese es un primer obstáculo. Y ahora en términos más personales, en mi caso, bueno, yo tengo 3 hijos. Mi primer hijo lo tuve en cuarto medio, mi segundo hijo lo tuve en el magíster y el tercero en el doctorado. Con eso lo digo todo. O sea, para mí la cosa fue compleja.
si no fuera por el papá de mis hijos, de mis 2 hijos más pequeños, digamos, que estuvo ahí apoyándome en este proceso, digamos, hubiera sido muy complejo. Si no fuera por mi papá, por mi mamá también, hubiera sido muy complejo. Y no todos tenemos esa suerte. No todos tenemos, digamos, una red de apoyo construida desde las familias, ¿ya? Y cuando eso no está, la gente deserta. O sea, yo, en la Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, yo vi deserción por hijos, ¿ya? Eso no ocurrió en mi curso porque, bueno, mis compañeros todavía no tienen hijos, son muy pocos los que tienen hijos, pero sí en otras carreras y en otros cursos que sí vi la deserción por hijos, porque es muy difícil, ¿ya? Y porque las universidades también, que es donde se estudia ciencia, no tienen programas de apoyo precisamente a madres, ¿ya? Por el contrario, te ponen un montón de obstáculos, ¿ya? Un montón de obstáculos que no te permiten, digamos, seguir. Por ejemplo, hay profesores, profesoras, incluso mujeres, que no comprenden que uno tenga hijos y que no pueda, por ejemplo, estar, digamos, entregando justo en el momento donde hay que entregar el trabajo, o estar concentrado en la prueba del 100% si tu hijo se te enfermó. O sea, yo entiendo que las reglas deben ser parejas para todos. Eso para mí es, digamos, evidente. Sin embargo, también hay sensibilidades que nosotros debemos tener. Yo ahora soy profesora, hago clases también en la Facultad de Ciencias y trato siempre de tener el cuidado de saber qué está pasando con las y los estudiantes, ¿ya? Y incluso una cosa tan pequeña, imagínate, cuando uno está con su periodo menstrual, hay mujeres que el día 1 y el día 2 la pasan pésimo, ¿ya? O sea, yo tenía compañeras en el colegio que esos 2, 3 días no existían. O sea, realmente se apagaban, ¿ya? Y en la universidad eso no existe, ¿ya? Yo tengo ahora, gracias también digamos, tener esa voluntad de escuchar, tengo estudiantes, mujeres que me han escrito, profe, ¿sabe qué? No me puedo conectar a la clase ahora online, por ejemplo, porque estoy súper mal con mi periodo. Y uno conecta con eso, uno dice, claro, eso puede pasarte y puedes no poder conectarte. ¿Te fijas? Entonces sí, son uno tras otro obstáculos, ¿ya? O sea, son varios, son muchos, múltiples, ¿ya? Porque efectivamente estamos recién, y digo recién, yo creo que los últimos 20 años con suerte, dando el switch, pensando en que esta tierra la habitan hombres y mujeres con realidades distintas, ¿ya? Porque efectivamente son realidades distintas, ¿ya? O sea, no quiero como desmerecer a ninguno de los géneros porque para mí no tiene que ver con desmerecer, sino que es con la realidad, ¿ya? O sea, nosotras quedamos embarazadas, si tenemos un buen compañero nos acompaña, que sé yo, en el proceso, pero la que está embarazada igual soy tú, ¿cachai? Claro. Y la que vaya a parir igual soy tú, y la que vaya a dar pecho igual soy tú, o sea, eso es real, es biológico, concreto, existe, ¿ya? Entonces yo creo que esos obstáculos, digamos, dificultan que las niñas, las mujeres, digamos, nos vinculemos a la ciencia. Además que la ciencia en sí es muy cerrada. Voy a dar un último dato antes de terminar mi palabra, pero no hay, o por lo menos que yo conozca, y estuve indagando bastante, no hay una decana de facultad de ciencias, ni en la Chile ni en la Católica. No la ha habido en el tiempo. Imagínate, solo han sido decanos los que han liderado las facultades de ciencias de las 2 universidades más grandes de Chile. Con eso ya uno dice mucho, ¿ya? O sea, evidentemente la mujer está recién, digamos, incorporándose a estas áreas. Eso. Amén. Sí, es súper interesante lo que... Sí, súper interesante lo que dices y estoy totalmente de acuerdo contigo, con esa percepción. Y también quería aportar un poco con respecto a cómo además somos criados, con respecto a las creencias, lo que la cultura nos va enseñando. Entonces, muchas veces podemos tener el potencial para poder ser investigadores, para poder estudiar ciencia, o al final casi para cualquier cosa, no necesariamente en la ciencia, pero si somos nosotros criados como que no se puede, como que esto es muy difícil, como, no sé, por ejemplo, yo igual cuando tenía mis hijos en el colegio, me pasó de pronto con encontrarme con apoderados que sacaban a los niños del colegio donde estaban, porque ese colegio, los niños no les iba tan bien, se sacaban puros 4 y ellos querían que se sacaran puros 7, entonces los cambiaban a otro colegio donde sí se sacaban 7. Entonces hay un problema de los padres también, en el fondo, en que en vez de incentivar a los niños
niña y niño en el fondo, a que pudieran estudiar más, que se esforzaran para que les fuera mejor, lo llevaban un poco a lo más fácil. Entonces también tenemos un problema como de creencias en general, y también hay mucha creencia a las mujeres. Para nosotros las mujeres mucha creencia de que tenemos que ser más femeninas, tenemos que ser más delicadas, tenemos que ser acá o tenemos que ser allá, cuando finalmente lo masculino y lo femenino son dos energías iguales de necesarias, son diferentes, por supuesto que son diferentes, pero se complementan y finalmente nada existe si no tenemos esta polaridad de lo femenino y lo masculino. Entonces, yo creo que una de las dificultades con las que nos encontramos, y casi para cualquier cosa, es esto del creer que no se puede o creer que es difícil. Ah, no, yo soy malo en física. Ah, no, yo soy mala en matemáticas, entonces no estudio más matemáticas y no me esfuerzo más porque ya yo soy mala. Entonces a mí me va a ir mal y ya estoy condicionada con que me va a ir mal. Entonces ahí es donde necesitamos más profesores, porque si finalmente en el hogar no tenemos eso, a lo mejor necesitamos más profesores que te digan, oye, no, probemos, hagamos, mira, realmente eres tan mala, a lo mejor no, a lo mejor hay otras cosas, simplemente no lo entiendes. Yo me acuerdo que me tocó explicarle química a un compañero que no entendía nada de química y le costaba N, pero sin embargo le encantaba la matemática. Me decía, pero es que la química es que no entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces le decía, ¿ya te gusta la matemática? Sí, me encanta la matemática. Entonces ya le dije, yo entonces en vez de ponerle calcio, fósforo, potasio, por colocarle X, Y, M, Z. Y ahí entendió perfectamente un montón de cosas que tenían que ver con química, pero era un sesgo mental en el fondo en que encontraba que era muy difícil. Entonces yo creo que eso de las creencias es algo con lo que uno tiene que ir desde chico, y además de no matarle la creatividad a los niños en general. O sea, si un niño quiere pintar un árbol azul o pintarlo de violeta, da exactamente lo mismo. El árbol no es como uno cree que será como el niño lo quiere ver, y eso es fantástico, y incentivar esa creatividad. Porque también se da mucho, que empiezan los niños, de repente tienen una gran imaginación y tienen una gran creatividad, y empiezan desde chiquititos en el jardín, luego van al colegio, y cada día se les va quitando más la creatividad y se les va poniendo más difícil todo. Yo cuando comencé en la universidad en ingeniería química, como les comentaba hace rato, éramos cerca de 100 personas y éramos unas 5 mujeres, todos los demás hombres. Y para ellos, nosotras íbamos a buscar marido a la universidad, no íbamos a estudiar. Entonces empezamos con ese sesgo de todos, de los profesores, de los compañeros y todo, que nosotros íbamos a buscar marido. Entonces, claro, pero después demostramos, porque finalmente las únicas que no reprobamos ningún curso y que nos graduamos de todo en el tiempo correcto, fuimos solamente 2 personas. Y esas 2 personas, mujeres. Todo el resto de los compañeros, y ninguna de las 2 con marido. y el resto de los compañeros, todos se quedaron atrás. Entonces, en el fondo, sí, hay que empezar como a sacarnos estos sesgos de estas creencias, y esto de yo no puedo, y esto es para hombres, esto es para mujeres. O sea, juega con lo que quiere. Y si yo cometí muchos errores también después, igual con mis hijos, en el fondo, o errores de no respetar de repente a otras personas. Si una mujer quiere bordar y con eso se siente maravillosa y está bien, bien, es su respeto. O sea, yo ahora la respeto. En algún momento yo decía, pero ¿cómo? ¿Pero qué vas a estar haciendo esto? No, si quiere, está bien. Y si un hombre quiere hacer lo que se le ocurra, también está bien. O sea, somos seres humanos que debemos expresar nuestra libertad y nuestra creatividad en la vida, y vamos a ir aprendiendo a través de eso a la medida que pasen los años, y nada más. Sí, concuerdo completamente con lo que acaban de decir las dos, me encanta. Y un poco agregando también un poco más de información, también algunas trabas que se les pasan es como la concepción masculina del éxito, porque en general hay súper pocos referentes científicos femeninos para nosotras en general. ¿Ya? Entonces como que cuesta también decir, bueno, uno siempre se imagina como el científico, Albert Einstein, ¿cachai? Claro. Entonces como encontrar también una mujer y decir, oye, yo podría ser esa mujer, es algo que le falta a las niñas, ¿ya? Entonces en ese sentido a mí también me gustaría recalcar el hecho de que para ser científica no hay que ser una superdotada, no hay que ser un iluminado, sino nos cuesta
Sí, claro. Tenemos que sacrificar algunas cosas, de repente nos cuesta más alguna cuestión, aunque sea nuestra pasión nos puede costar, pero que las niñas vean eso también lo hace ser más real para ellas y darse cuenta que sí lo pueden alcanzar. Y hay otras cosas también que tienen que enfrentar las mujeres, pues como la conciliación de la vida familiar con la laboral, porque en la sociedad actual sabemos que es primordialmente la mujer la que se hace cargo de los niños, la que se hace cargo del hogar, la que se hace cargo de los adultos mayores, y al final eso también te juega en contra, entre comillas, para tu vida laboral, ¿cachai? Pero hay que darse cuenta que también es parte como de la institucionalidad que genera eso. No es como que sea una desventaja de nosotras, eso podría ser un plus, porque eso nos da otra perspectiva, podemos analizar información desde otros ámbitos, porque tenemos, debido a estos roles sociales que se nos han achacado, tenemos otra forma de pensar, ¿ya? Entonces, considerar eso también en la ciencia es súper importante, podríamos implementar como hacer otras preguntas, hacer entender la información de otra manera, y todo eso se está perdiendo porque se está considerando principalmente al género masculino, que tiene como, entre comillas, más libertades para ser científico. ¿Ya? Entonces, me encanta, yo por eso no me voy a cansar de agradecerles que estén participando en esto, porque me encantaría que todas las niñas de Chile y del mundo pudieran ver que las mujeres sí se pueden dedicar a la ciencia, pese a todo, y que tenemos que luchar para poder hacer el camino más fácil para las demás, que es como lo que decías y tú, que ahora como profesora también estáis cumpliendo un rol súper importante. Sí, sí. Sí, a mí, bueno, es una cosa que me motiva también a hacer clase, bueno, aparte que me gusta mucho hacer clase, encuentro muy entretenido, como que me motiva también eso, o sea, como todas las cosas que yo vi que a mí no me parecían, no solo con las mujeres, también con los hombres, como en general, pero particularmente con las mujeres, como tratar de revertirlas, y tratar de que aquellas mujeres que hoy día están estudiando ciencia lo pasen un poco mejor de cómo lo pasamos nosotras, ¿se entiende? O sea, no sé, pues, la cotidianidad, ¿me entendí? O sea, el profesor, la profesora que te entienda, que no sea una persona que está en un podio, por ejemplo. Cómo se disponen las salas en las universidades con la profesora o el profesor adelante dando una cátedra porque él o ella saben y los demás no saben nada. O sea, hay un montón de cuestiones que hay que ir revirtiendo y creo que está ocurriendo. O sea, al final eso es lo interesante, que eso está ocurriendo, digamos. Hay muchas personas haciendo esos esfuerzos para que eso cambie. Bacán. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Tú quieres comentar algo, Cintia? No, dale nomás. Dale con la siguiente pregunta. Ya. Queríamos preguntarles también si hay alguna mujer que las haya inspirado en su carrera científica. Y con esto no me refiero así como a Rosalind Franklin, sino como puede ser una profesora, puede ser una compañera que nos llevó a ir un poco más allá. Y también queremos dejar el espacio por si alguien de las asistentes quiere también responder. Por favor, le pedimos que levante la manito para después darle la palabra. Dale, Milen, disculpa. Sí, sí, yo no tengo un referente científica, no tengo una referente científica, la verdad. Ahora sí hay algunas mujeres que me parecen super power en ciencias porque las he ido conociendo en el ejercicio. Pero sí, a mí me pasó mucho, lo comenté antes, como mi abuela, mi yaya, que ella, claro, siempre como mucho más apegada a la tierra, ella siempre plantaba, siempre me tenía ahí como en eso. Y creo que también una no tiene referentes mujeres de ciencias porque la chefa lo hacía, porque no las hay, porque en la escuela no te las muestran, porque en el libro siempre aparece Einstein, que lata, buena onda con Einstein, pero hay mucho más que Einstein, digamos, como, y por ejemplo en Chile hay mujeres que están haciendo ciencia brutal, o sea, cosas muy buenas. En ecología está la Mary Calin, por ejemplo, está la Carolina Villagrán haciendo cosas hermosas, y todas esas mujeres no aparecen en los libros de ciencia. O sea, uno abre los libros de ciencia y siempre están los mismos, digamos, que hicieron historia, sin duda, pero también la historia está ocurriendo hoy. Eso. Sí, en el caso mío yo tampoco tengo a alguna mujer, así que yo te diga, mira, sí, yo me inspiré en tal persona como mujer, pero sí yo quiero destacar a mis profesoras de básica. Creo que ellas me formaron mucho, mis profesoras normalistas de básica, que eran mujeres potentes, potentísimas, que me acuerdo de algunas, especialmente Anita Subiabre, que eran, pero mujeres que
tal vez no me incentivaron a la ciencia específicamente, pero sí a esto de descubrir el mundo y de no creerse lo que primero que te dicen. O sea, creo que en este sentido igual quisiera como destacar un poco la importancia que tiene el rol de la educación. En todo, en el fondo, en cómo tú te planteas en la vida, no solamente si quieres estudiar ciencia o si quieres estudiar otra cosa, o si no quieres estudiar lo que quieres hacer en el fondo, porque algunas personas podrán estudiar, otras personas podrán emprender algo, hacer lo que sea, pero es como tú te planteas en la vida y cómo aprendes a solucionar tus problemas. Y creo que la base y la educación a veces te enseñan demasiadas cosas, te enseñan, ya te enseñan matemáticas, te enseñan esto otro, pero en el fondo, ¿quién te enseña a vivir? ¿Quién te enseña a descubrir cómo superas los problemas? En el fondo que no importa si te caes, cuántas veces te puedes caer, cuántas veces puedes equivocarte y cometer errores. O sea, lo que estás haciendo ahí no te estás equivocando, estás descubriendo mil formas de cómo no se hacen las cosas. Entonces, finalmente, creo que el rol de la educación, especialmente en los primeros años de la básica, pienso que es súper importante. Y si en los niños, en las casas, por ejemplo, no tienen esta posibilidad de poder descubrir más cosas o tienen una familia que no los incentiva mucho, pero si está en el colegio este incentivo, por lo menos les va a quedar algo. Van a decir, pero mi profesora me dijo tal cosa en algún momento. En algún momento de su vida ellos se van a acordar de que los profesores algo le dijeron. Entonces creo que hay que partir desde chico y darle mayor importancia al rol de la educación. Pero como les decía, yo no tengo una mujer específicamente que me haya incentivado, pero sí mis profesoras de básica, de normalista, de varias escuelas, porque yo estuve como en 3 escuelas en Puerto Natales, y no, así que eran todas iguales, y las quiero mucho. Las he vuelto a ver, de hecho. Oh, okay. Qué buena experiencia. Bueno, en mi caso también es lo mismo, no tengo tampoco una persona ni nada, solo trato obviamente de irme superando día a día de una forma personal y obviamente poniéndome mis propias metas y desafíos. Y creo que eso es súper importante de quitarnos ese velo que decía Lilian, que a veces nosotras mismas nos vamos poniendo límites y obstáculos y creo que somos capaces de hacer lo que queramos y lo que nos propongamos, sobre todo cuando uno se encamina en realizar cosas que le gusta y que le encanta. Como por ejemplo ahora en mi caso, que en el museo estoy liderando temas de sostenibilidad y es lo que me gusta mucho y me hace muy feliz, me pone muy contenta. Entonces creo que la educación, como decía Lilian, es fundamental para que los niños y las niñas desde pequeños puedan descubrir, puedan ser creativos y que puedan ser libres de decidir lo que quieran hacer. Y creo que ese rol también es súper importante de los museos que entregan una educación no formal, en la que igual el Museo de Historia Natural promueve mucho la educación inclusiva, en hacer muchos talleres donde participan muchas niñas también y muchos niños, y se invita obviamente al descubrir, al ser creativo, a que hagan lo que quieran, a que se cuestionen todo. Y bueno, yo al menos lo he podido ver, que estuve haciendo educación ambiental en el museo, que sí, los niños y las niñas tienen esas libertades y finalmente somos los adultos los que muchas veces les vamos poniendo estos obstáculos. Por lo tanto, creo que es súper importante que estemos en una continua formación, tanto gente joven como adulta, porque es la única forma que empecemos a construir un camino distinto, donde seamos más inclusivos y que en el fondo las brechas de género no nos separen ni nos discriminen. Creo que por eso la educación es muy importante y ojalá que fuera más integral, más abierta, que no sea solo en un aula de clases, que podamos salir al patio, ir a la plaza, ir a la playa, no sé, la gente de Valparaíso, por ejemplo, hacer una clase. Creo que para todos es más entretenido e interesante cuando tú estás viendo las cosas ahí, como está ocurriendo, más que solo quizá en un libro. Creo que hay múltiples formas de poder educar y de atraer y motivar a niñas y niños a que se sumen a este camino de la ciencia. Sí, Igual oye, invitamos a... Completamente de hay un acuerdo. par de personas que querían hablar, Bienvenidas. Andrea, Andrea quería hablar, Andrea Sellenfreud. Por favor. Entonces, le voy a desbloquear el micrófono. Uy. Ahí, Ahí espera. sí. Ahí parece, sí, hola.
Hola, Hola, yo soy Andrea. Andrea, yo soy arqueóloga y en realidad la Lili me invitó a que participara y que me ha insistido a que hable también. Hemos trabajado harto con la Lili en el proyecto en el museo, en exposición. Mira, yo en realidad yo quiero partir de una cosa que me parece importante, que ustedes todos están hablando de ciencia, como que si la ciencia fuese todo solamente las ciencias naturales, o sea, la biología, la física, la química. La ciencia en realidad es mucho más, porque la ciencia en realidad es la capacidad de indagar y seguir en forma metódica, investigar sobre algo. Entonces, por eso también hablamos de ciencias sociales. Entonces a mí me falta aquí en esta exposición, en este conversatorio, una cientista social, ¿ya? O sea, la arqueología como disciplina probablemente es la que está mucho más sentada en dos sillas en términos de entre la parte de que es antropología, es social, pero también de las ciencias duras, entre comillas. Pero yo echo mucho de menos eso cuando siempre se habla sobre las mujeres en ciencia, ¿ya? Porque las mujeres en ciencia también son las mujeres en sociología, en psicología, en filosofía, puede que sean disciplinas diferentes, que tengan quizás ciertas metodologías distintas, pero también pueden ser referentes para alguien joven, o también ya pueden hacer ciencia, ¿ya? O sea, no es que, ¿ya? Entonces eso yo quiero ponerlo primero sobre la mesa como algo que a mí siempre, cuando se habla de mujeres en ciencia, o STEM, como se les llama ahora elegantemente, que es ciencia, tecnología y matemática, bueno, ¿y las ciencias sociales dónde están? ¿Ya? Eso. La otra cosa que yo pienso que la participación de las mujeres en ciencia en Chile, y creo que fue Cintia o una de las que dijo, bueno, uno de los grandes problemas en Chile tiene que ver con la educación, la segregación escolar en términos de colegio bueno, colegio malo, colegio público, no público, ¿ya? O sea, yo soy una generación quizá un poco mayor que ustedes. Yo cuando entré a la universidad tuve varios compañeros que venían del liceo, ¿ya? Y no eran del Liceo Nacional, del Instituto Nacional, sino que del Liceo de Santiago, y que venían con una preparación igual o mejor que la mía, al menos en ciencias sociales, ¿ya? Entonces, esto es algo, y esto, claro, yo entré a la universidad en tiempos justo al inicio de la dictadura. Entonces el modelo, digamos, antiguo de que la formación en los liceos no necesariamente era peor que en los liceos particulares. De hecho, ya era más o menos equivalente, ¿ya? Y no siempre, entonces, eso yo creo que hay mucho de lo que ha pasado históricamente en Chile desde la dictadura, de cómo ha afectado el acceso a quienes en la universidad y cómo, ¿ya? Yo soy docente en una universidad donde recibimos estudiantes generalmente, muchos que hoy día con gratuidad, o sea, de ambientes no de colegios particulares pagados, o muy pocos, y la mayoría subvencionados o públicos, y con quizás no los mejores puntajes, pero que igual al final están en la universidad porque, ¿ya? Ahora puede que no lleguen porque quieren hacer ciencia, porque no saben que están haciendo ciencia o que pueden hacer ciencia dentro de una disciplina, ¿ya? Entonces hay un tema fundamental también que tiene que ver con la formación de los profesores, como decía la Lili, que los profesores normalistas a veces eran muchísimo, que hoy día se mira en menos el normalista, pero el profe normalista tenía una mirada muy holística, ¿ya? Yo llegué a la arqueología por un profesor, no una mujer, sino un profesor hombre, quinto básico, yo estaba en colegio particular en cursos de prehistoria. Y yo aluciné, ¿ya? Pero yo también cuando entré a la universidad tampoco tenía conciencia de que iba a ser científica o de que estaba entrando a la universidad para hacer ciencia, ¿ya? O sea, eso como que viene después, ¿ya? Uno entra a estudiar algo y luego, o sea, mi idea era como, o sea, no es que uno
entrar a que yo quiero ser como la Marie Curie o algo así, o sea, uno entraba porque le gustaba una disciplina y después y uno entraba también por una carrera que todo el mundo te dijo, te vas a morir de hambre. Bueno, no me morí muerto de hambre, estoy haciendo ciencia. En los tiempos que nosotros, yo entré a la universidad no existía CONICET, entonces no existía todo el tema de cómo uno postulaba los proyectos, y todo ese camino académico que se hace hoy día, o sea, que tienes que tener el doctorado, y que si no tienes el doctorado no eres nadie, no puedes entrar a la universidad, no puedes tener, ¿ya? O sea, nada de eso existía, y de hecho tener el doctorado, al menos en disciplina de ciencias sociales, hasta muy poco, era a veces un hándicap, porque estaba sobrecalificada y le iba a quitar el puesto a los otros, ¿ya? Entonces, hay diferencias en ese sentido. Y yo creo, o sea, mirando hoy día, cuál es la gran diferencia a nivel de género en el ejercicio de la profesión, tiene que ver con una vez que uno está en la profesión, ya sea como académico o como investigador, digamos, académico, porque en el fondo van juntos hoy día de la mano, ¿ya? Y a quién se le da la pega, y a quién se le contrata, y a quién se promueve. Antes, ¿a quién se le hace más difícil en el fondo? Porque tuvo hijos, porque, ¿ya? O sea, ahora en la pandemia hoy día salió un estudio de cómo la pandemia ha afectado mucho más a las mujeres en términos de cuántas horas dedicadas a la docencia, a la investigación, cuántas horas dedicadas a la crianza de los hijos, cuántas horas dedicadas a las actividades de la casa, en comparación de los maridos que también estaban teletrabajando, o de los hombres científicos también teletrabajando, ¿ya? Y obviamente, en el caso de las mujeres, es notorio cuánto más horas han tenido que dedicar, ¿ya?, a las cosas domésticas. Y esto es un estudio que es de Estados Unidos, o sea, no es chileno, o sea, esto es en un país que supuestamente tiene mejores equivalentes en términos de, o la situación de las mujeres en ciencia podría ser mejor, no sé, ¿ya? Y el otro tema tiene que ver con la precariedad laboral. O sea, en el caso de ustedes, de las cientistas de ciencias que trabajan a nivel de laboratorio, o sea, la precariedad laboral es bastante impresionante. O sea, los ayudantes de laboratorio, los técnicos de laboratorio sin contrato, sin leyes sociales, que no pueden quedar embarazados, o que no pueden, o el hecho, digamos, de CONICET, que considera que la beca no es un ingreso. Entonces también ese tipo de cosas hacen que ser mamá, ser dueña de casa y ser científica también, o sea, es muy complejo. No sé si, ¿ya?, si eso le aportan algo. Sí, de todas formas, gracias, Andrea. Bueno, sí, también esa es una gran discusión que se ha tenido en harto tiempo, que las ciencias sociales también son ciencias. Y también es importante recalcar que dentro de las ciencias igual hay diferencias e inequidades de género. Por ejemplo, las que tienen mayor inequidad en cuanto a los géneros es como, por ejemplo, las ciencias físicas, las ciencias matemáticas, ¿ya? Entonces, el tema va por a qué se deben esas inequidades de género. Claro. Mire, O sea, no sé, yo tiene un poco estaba que ver, pensando. tiene que ver también con que hay carreras que han sido históricamente de hombres y otras que son históricamente de mujeres. Es como si te vas a pasear a una sala donde estudian enfermería, vas a encontrar re pocos hombres. Ahora hay Claro, más. sí, pero igual todavía eso se debe mucho a los estereotipos. Exacto, estereotipo. Yo creo que ese es como el concepto que se viene, como Sí. cómo se han ido construyendo estereotipos con respecto a distintas carreras, a distintas áreas profesionales. Entonces, en particular, claro, las ciencias naturales, haciendo esa salvedad, ocurre también ese estereotipo. Se ha ido rompiendo en el tiempo, pero todavía perdura, ¿ya? O sea, todavía está ahí. Y claro, física, matemática, ni qué decir, pues, o sea, mucho más intenso. Y también ocurren otras cosas, ojo, que
al ser también a veces carreras mucho más de hombres, se dan también, claro, entre comillas, que han sido que son estereotipadas, ocurre también que se dan problemáticas que tienen que ver precisamente cuando las mujeres son minorías. O sea, todo el tema del acoso, los abusos, etcétera, también se dan mayoritariamente en estas carreras, y también hay estudios de eso. Por lo menos la Chile sacó varios estudios con respecto al tema interno de la universidad, y que arrojaba precisamente eso, ¿ya? O sea, de estas inequidades en algunas carreras, en otras más, en algunas más que en otras, pero que se daban, o sea, se generan estos patrones. No sé si alguien más quiere compartir. Sí, María Esther. La pregunta que María le han hecho. Esther Campillay. Sí, Gracias. María Esther. No se escucha, tiene que activar el audio. Ahora sí, ¿sí? Ok. Ahí sí. Sí, tengo un saludo cordial para cada una de ustedes. Les he escuchado su experiencia, a muchas les he conocido personalmente, o sea, no a muchas, a dos. Y súper contenta de compartir con ustedes en esta tarde. La verdad que quería intervenir hace poquito porque me saltaba el corazón de algunas cosas que ustedes hablaban y exponían. Yo soy mujer, hija de un hombre dieguita de tierra, del norte. Trabajó solito él y tuvo 6 hijos y me tuvo a mí. Entonces ustedes podrán imaginar lo que significa mi desafío frente al mundo, frente a la familia, frente a todo lo que he podido vivir a mis 56 años. Y en cuanto a eso, quería decir que originariamente ustedes, como arqueólogos y tal, saben perfectamente que se han encontrado, ¿cierto?, en los hallazgos, las pertenencias de artesanas. Se han dado cuenta que son mujeres las que hacían la artesanía dieguita tan matemática, tan perfecta, tan hermosa, y eran mujeres. Ahora también ustedes pueden darse cuenta de que quienes llevan la ciencia de la medicina en los pueblos originarios son las meicas, las machis. Entonces, ocurre ahí que la mujer, sobre todo en el pueblo dieguita, es un matriarcado, es potente. Los hombres eran más de guerra, de fuerza, pero las mujeres eran más de sabiduría. Y hasta ahora existen unas hermanas en el norte que son chamanes, ya que también era muy masculino en su tiempo antiguo, y ahora ya se está viendo. Ahora creo también que todo esto de que la situación doméstica que tiene como marcada la mujer viene del sentimiento de protección de la mujer, que siempre ha sido protegiendo a su hogar, protegiendo a sus niños. Quedó marcada con esto de proteger, de velar por que la seguridad, porque puedan alimentarse bien, para que crezcan, que se nutran, varias cosas que sesgan entonces, como ustedes dicen, a la mujer en algún patrón doméstico, sumamente importante. O sea, para mí, tremendo. Yo aprendí mecánica, aprendí electricidad con mi hermano y mi padre. Mi padre no me alejó a que vaya a lavar los platos. Él me llamaba y vamos a arreglar esto, y me mostraba la corriente alterna, me mostraba por dónde entraba, por dónde salía. Así que yo no tuve esa situación de que tú eres mujer, tú te vas a abordar, no. Yo trabajaba con él y pegábamos ladrillos y yo los mojaba y se los pasaba. Tuve una crianza muy, muy, muy rica. Entonces veo, sí, que muchas mujeres han sufrido esta situación de que son señoritas y tienen que verse bonitas y tienen que cuidar sus uñas y todo aquello. Qué triste. Porque en todas las cosas hay una ciencia, para todo tiene una ciencia, y ligada, siempre ligada. Eso es lo que yo le enseño. Ahora yo tuve 3 hijos varones en mi juventud, y a los 45 años tuve a mi niñita. Y es increíble el desafío grande que tengo para poder criarla, porque es otra era.
ella en especial quiere ser bióloga marina. Y me acordaba de la arqueóloga que habló hace poquito que dijo que se iba a morir de hambre, que le decían. Y yo también les digo, mira, en la cancha para una bióloga marina es bastante reducido, pese a que Chile tiene una tremenda línea marina, es poca la dedicación a la ciencia. Pero si ella lo quiere, yo voy a apoyar absolutamente. De hecho, siempre le digo, refuerza las matemáticas, que tú tienes que jugar con matemáticas, tú tienes que saber las combinaciones de química y todo eso. Pero en fin, básicamente lo que yo quería también decirles es que como madre, yo pienso que es una labor enorme la que hay que hacer. Ustedes son profesionales y me imagino que también tienen sus hijos y han podido, como decía la hermana allí, que de su yaya, su abuela recibió mucha guía, los primeros pasos en su caminar potenciado fue de su abuela. Creo que esa es una labor que nadie, por muy profesional y muy ocupada que esté, debe alejarse, tiene que estar siempre pendiente. Y en cuanto a los desafíos de colegios básicos, fiscales, por decir así, creo que tengo una tremenda experiencia para contarles, voy a ser súper confidente en cuanto a eso. Nosotros somos un matrimonio que empezamos muy jóvenes con mi esposo, sumamente básico, y por supuesto mis hijos fueron a colegios de la esquina de mi casa y estudiaron eso, pero yo siempre les decía que tenían que llegar lejos, que se podía, que se esforzaran, y sin estar con el látigo al lado del cuaderno de ellos, no. Ellos solitos se pescaban sus cuadernos y hacían sus trabajos. Ahora el hijo mayor, él estudió en un colegio, como les digo, de barrio, y luego se fue a un colegio técnico, que también acá del Cerro, y sacó su cuarto medio técnico, pero él estudió gastronomía, y él amaba todo eso, y se desafió a estudiar en la universidad, y ahora en la Universidad Católica, ingeniero en alimentos, ¿ya? Con una dificultad que ustedes no se imaginan, porque en un colegio técnico no enseñan ni física ni química, y básicamente la matemática. Entonces, lo vi cómo trabajó para poder ponerse en línea con los demás potenciados, como decía también ahí una hermana, que venían de colegios bastante importantes. Y él, voy a ser súper egocéntrica quizás, pero cuando se graduó, él se llevó los primeros premios, que todos decían, déjenle a otro, les faltaban manos para recibir su premio. Entonces, es un desafío bastante importante que yo sé que se logran las cosas. Ahora, dos de los otros hijos son profesores, y entonces por eso le decía, le salta el corazón, porque el menor es un profesor de castellano, y cuando estaba estudiando se dio esto de que cambiaron las mallas curriculares. Entonces él estaba muy desanimado en cuanto a lo que venía ahora, el porvenir de un profesor. Y yo le decía, oye, tú tienes capacidades, abandona la carrera, toma otra, iba como en tercero, tienes tiempo, no tienes mayor responsabilidad, seguimos adelante, toma otra, mira, tu hermano mayor, es un ingeniero y le ha ido súper bien, ¿podrías tú hacerlo? Y me dejó calladita y me dijo, madre, me dijo, yo quiero hacer algo por el hablar de los jóvenes. Están hablando muy mal, se está perdiendo un idioma rico, y yo quiero intervenir en eso, y yo quiero ser profesor de castellano, y yo quiero hacer esto y hacerlo bien, y ojalá entregar más que la ciencia del castellano, sino una guía para los jóvenes de este tiempo. Entonces sí veo que la labor de un profesor también es sumamente importante, y como les digo, me dejó callada y siempre lo veo con éxito. Él también me cuenta muchas cosas que ve tristemente, y también cosas alegres cuando deja sus cuartos, todo agradecido. La verdad que es muy grande, y como les decía, esta vida
tiene mucha ciencia, tiene muchas cosas que aprender y también conectar. Nosotros todos tenemos algo que entregar a otros, todos. Ustedes en esta pandemia se habrán podido dar cuenta que habían cosas pequeñas que otros hacían por ustedes y que ahora tenían que hacerlas ustedes, imposibilidad de muchas cosas, recibiendo cosas muy básicas que le hacían la vida feliz probablemente, y así, porque estábamos todos conectados y nadie se había dado cuenta. Y, y nosotros como originarios tenemos una regla, una máxima, que es el buen vivir. Pero no es solamente el descansar en su casa, sentirse protegido. Para alcanzar un buen vivir uno tiene que recibir y dar, ¿ya? Entregar. Entonces creo que esa es una normativa para el éxito humano, ¿ya? De buen vivir mío y el de mi vecino y el del otro, ¿ya? Entonces creo que ahí también las mujeres aportan muchísimo, muchísimo. Y, y creo que estamos en una era donde la mujer ha traspasado muchas barreras muchas culturales, científicas también, y se ha potenciado muchísimo. Pero hay que traspasarle el alma a esas niñas, a esas mujeres, que sí se ven con un desafío ante los varones, y muchas se creen superiores, ¿ya? Yo no voy con que sea superior ni el hombre ni la mujer. Creo que tiene que haber una unión. Nosotros creemos en eso, en que son un complemento y que juntos pueden hacer grandes cosas. Fuimos creados en esa condición de ser ayuda idónea, y el hombre también es una ayuda idónea también para nosotros. Así que eso quería contarles un poquito de lo que he visto. Espero que no las haya aburrido. Así que No, muchas gracias, señora María Esther, se pasó. Muy Okay. importante también conocer su visión desde el pueblo de Aguita, así que muy interesante y muchas gracias por participar. Y bueno, De nada, viendo el tiempo, que ya superamos la hora, para hacer el cierre de esta actividad que ha sido de verdad muy interesante, esperamos poder continuar más adelante haciendo otras sesiones, pero para hacer el cierre y colgándome o continuando con lo que expuso María Esther, ¿cómo proponemos en el fondo este camino? ¿Cómo promovemos para que niñas y mujeres se incentiven en el mundo de la ciencia, ya sea de ciencias duras, como decíamos, ciencias sociales, las artes en general? ¿Cómo empoderamos a las mujeres sabiendo, en el contexto que nos encontramos frente hoy mismo a una crisis pandémica, crisis ambiental, donde necesitamos aportar soluciones y necesitamos también que seamos parte de estas, valga la redundancia, soluciones, poniendo nuestras perspectivas. Por eso les dejo ahí abierto el micrófono a Stephanie o Milén o a Lilian, y luego si alguna de las personas del público también quiere dar alguna respuesta, bienvenida. Ya, la chefa me mira, así que sí. Bueno, yo creo que hay que acortar brechas, pues eso es, o eliminarlas incluso. O sea, lo primero tiene que ver con un tema que ha salido todo el rato, que es la educación. Ya, o sea, tener una educación, digamos, igualitaria, niñas y niños, tener una educación igualitaria tanto en una escuelita rural como una escuela periférica de las grandes ciudades, como los liceos más grandes, etcétera. O sea, que eso, digamos, se logre equiparar. No está fácil, pero es una tarea que se viene. Y por otra parte también la tarea que tenemos nosotras, las mujeres que estamos trabajando en ciencia, ¿cierto?, de difundir el trabajo que se hace. O sea, aceptar participar de esto, aceptar del otro. Yo la verdad es que casi a todo lo que me invitan participo, ¿ya? Porque me parece que tenemos que empoderar también a que otras mujeres, niñas principalmente, se motiven también a estudiar ciencia. Y eso tiene que ver con que vean de que es posible, de que hay otra gente que lo está haciendo, de que se está vinculando. Nosotras, por ejemplo, ahora estamos acá, juntas, no nos juntamos para esto, sino que estamos en un terreno porque estamos apoyando a una comunidad, acompañando a una comunidad en Quebrada Paiguano, en Elqui, para evitar que llegue la minería a esta zona. Entonces se está haciendo todo un estudio científico en el territorio para poner en valor el patrimonio natural. Y
y estamos involucrándonos también en procesos de educación, y justamente somos un equipo de 11 personas, y de las 11 personas somos 9 mujeres. 9 mujeres. Sí, es increíble. Entonces, y estamos ahí posicionándonos también, no solo con la comunidad en torno al estudio mismo que se está haciendo, sino que también al rol que está jugando la mujer en este trabajo que estamos haciendo con las comunidades. ¿Ya? Entonces, yo creo que es eso también, como tenemos como la misión en términos generacionales, incluso yo lo veo, como generación, ¿cierto?, de mostrar de que las mujeres, las niñas pueden estudiar ciencia, de que es súper importante el rol que jugamos, y igual de importante que los hombres, pero un espacio que no teníamos, ¿ya? Y que tenemos que empezar a ocupar, ¿ya? Y eso, pues como ser, digamos, ir siendo ejemplo, aunque pequeñito que sea, pero estar ahí, digamos, estar ahí dando esa batalla. Eso. Sí, bueno, en mi caso yo he pensado harto en esta pregunta, porque claro, y se me han ocurrido como hartas cosas y después digo, bueno, y en la práctica, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, pensándolo de nuevo, otra vez, pienso que en este caso uno tiene que actuar también donde puedes actuar. O sea, obviamente la educación ya quedó absolutamente claro que necesitamos que los niños puedan desarrollar su creatividad, pero yo creo que nosotros podemos tratar de actuar también dentro de nuestros ámbitos. En el caso mío, en el museo, por ejemplo, en el museo, en que podamos hacer cosas con los niños en el museo, hacer más actividades, y también en el ámbito personal, o sea, en qué parte podemos nosotros, cada uno de nosotros actuar. A lo mejor, claro, ustedes en el trabajo, a lo mejor involucrando a la comunidad, y en la comunidad a lo mejor los niños están como entretenidos viendo lo que hacen, y que vayan y que descubran, y a lo mejor decir, oye, dejar un día para que vayan con los niños en la comunidad y mostrarles lo que están haciendo. Entonces ahí puede haber así un despertar, ¡ay, qué entretenido esto que están haciendo! Independiente si son hombres o mujeres. Yo creo que además, si nosotros seguimos tanto en esto, finalmente lo que estamos haciendo es que estamos aún más creándonos entre nosotros la división. O sea, yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar de unión, de esta unión entre lo femenino y lo masculino. Yo en este momento estoy siendo masculina porque estoy hablando, estoy entregando una información, y todos ustedes son femeninas porque me están escuchando. Y luego yo soy femenina y ustedes son masculinos cuando hablen. Entonces, finalmente la energía de lo masculino y lo femenino está siempre en todo. Y por lo tanto, yo pienso que efectivamente lo que tenemos que hacer es como entender de que somos diferentes pero complementarios e igualmente necesarios para todo, que nos necesitamos uno con otro, y necesitamos también las mismas visiones, necesitamos también el aportar con nuestro pensamiento y con nuestras experiencias, y con la forma en que nosotros tenemos de ver el mundo también. Como mujeres igual muchas veces podemos estar atentas a varias cosas al mismo tiempo, y eso puede ser una virtud también de pronto para ciertas cosas. Entonces, creo que, bueno, importante sería que cada uno de nosotros pudiera actuar en su realidad, a donde está en este momento, y hacer cambios ahí. En el caso nuestro, como museo, cómo nosotros podemos incentivar, a lo mejor con exhibiciones, en educación, pero lo que a mí me compete, que serían, en este caso, el tema de las colecciones. Tal vez cómo nosotros logramos que las colecciones patrimoniales y arqueológicas pudiéramos hacer algo que fuera interesante también, y que ya lo hemos estado haciendo a través de exhibiciones igual, y que eso pudiera incentivar a los niños haciéndoles preguntas, que ellos se vayan del museo no pensando que hoy lo que aprendí, sino que hoy, ¿y esto cómo será? Que se vayan con preguntas, más que con respuestas. Eso. Me encanta eso de que se vayan con más preguntas que respuestas. Yo quiero agarrarme un poco de lo que tú dijiste, Lilian, también, y de lo que dice por ahí en el chat Vale Rosell, que claro, todos desde nuestra posición y desde nuestro oficio o profesión, independiente de que seamos científicos o no, podemos aportar en el camino para que las niñas, no es como decirle, tú tienes que ser científica, sino que mostrarles que esa igual es una opción que puede tomar, y apoyarla si es que decide tomar esa opción, porque bueno, no hemos sabido que no siempre ha sido así, entonces
Claro, desde todos los ángulos que podamos aportar, eso va a ayudar. Y no solo en la ciencia, en todas las cosas donde sentimos que hay un poco de inequidad en ese aspecto. Y no solo las mujeres, también los hombres, también nuestros papás, nuestras mamás, amigos, hermanos. Estamos todos llamados a hacer como de un mundo como más equitativo en todos los aspectos, porque, o sea, o remamos todos para el mismo lado o el barco se hunde. Así que sí, me gusta eso de como de todos aportar desde su propio asiento. Y así como tenemos que aportar en muchas cosas que están sucediendo. Entonces, finalmente todas estas problemáticas están todas unidas. Todo nos lleva al mismo fin y ojalá que tuviéramos un bienestar mejor para todas y para todos y que todos lográramos desarrollarnos en lo que realmente nos gusta y que no decidamos porque pensemos que esto en verdad yo no soy capaz y esto es más para hombre que para mujer. O sea, esas cosas ya son del pasado y tenemos que empezar a construir un futuro o un presente mucho más inclusivo. Y ojalá que todas las personas pudieran hacer realmente lo que las hace feliz, porque obviamente desde ahí vamos a construir una sociedad mejor, por supuesto. Igual, muchas gracias a todos los que escribieron por el chat. Muchas gracias. No sé si alguien, para terminar, porque ya son las 8:10, quiere cerrar alguna idea, si alguien quiere compartir. Me fijé que Lorena Lorca igual había escrito harto, no sé si quiere abrir el micrófono. Ahí. Hola, sí, disculpen, bueno, ya es tarde ya, pero me encantó todas las ideas que entregaron. También me quedo con lo que comentaba Lilian, no hacer todas estas segregaciones porque se generan más. Y lo otro que alguien hablaba de que algunas carreras son más afines a hombres o a mujeres, pero también cuando comenzamos, yo soy ingeniero químico y magíster en tecnología en alimentos, pero me gustan otras ciencias también, como la humanista. Entonces, pero nuestro cerebro, una parte es femenina y la otra es más masculina. Por lo tanto, hay carreras donde el cerebro masculino está ahí. Entonces, yo, no sé, en temas personales, creo que no forzar nada a los niños, darle, ojalá los adultos, y esto es un llamado a los adultos, a aprender de pedagogía, de cómo hablarle a los niños, cómo preguntarle, ¿de qué color es esto? ¿O este es negro? Entonces, ¿cuál es la forma de hablarle a los niños para que ellos se generen estos cuestionamientos desde siempre? ¿De qué color es esto? Cosas así. Y eso se puede estudiar. Yo creo que nosotros como padres, los que somos papás, los que son abuelos, los que son tíos, tienen que poder formarse, son cursos pequeñitos y pueden capturar ahí ideas como para comenzar a abrir el pensamiento del niño y de la niña. Ya, bueno, yo no les voy a dar ahí la lata de cómo llegué a mi carrera, pero lo único que les puedo decir es que no hay límites para nada. Creo que solamente mientras menos diferenciación hagamos, creo que los caminos se abren. Esa es como lo que puedo aportar en este momento. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Entonces, hacemos el cierre. Vuelvo a agradecer de verdad. Estamos súper contentas de toda la gente que se sumó y participó. Lógicamente, este tema da para mucho. Podríamos estar largas horas aquí conversando y compartiendo experiencias. Esperamos quizás de aquí a marzo hacer quizás otros conversatorios e incluir más personas. Obviamente, hay muchas más gente potente que también podría aquí compartir su experiencia. Así que en nombre del museo agradecemos y bueno, esperamos encontrarnos en otra instancia y bueno, ojalá que después cuando esto lo difundamos a través de las redes sociales, ojalá que más niñas y mujeres se motiven también por la ciencia y obviamente también hombres, no se trata aquí de disgregar nada, pero como estábamos celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, estábamos destacando y promoviendo a las mujeres. Así que muchas gracias a todas y todos los presentes. Gracias también por la invitación y creo que, claro, nosotras, el Día de la Niña, la Mujer en la Ciencia, ¿cierto? Entonces, como la invitación es a donde estemos, como decía Lili en algún minuto, como donde estemos, como fomentar que las niñas estudien ciencias, que las niñas indaguen en sus casas, indaguen en sus jardines,
si no tienen jardín, en el macetero, en el balcón, si viven en departamento, qué sé yo, pero invitar a indagar, invitar a hacerse preguntas, a ir más allá, pues, ¿no? Como decía alguien por ahí, no vestirse de rosado y solo andar con muñecas, sino que es como, que es quizá muy mal ejemplo, pero creo que hay que avanzar, digamos, avanzar en estas cosas y también, eso es como en términos de lo individual, y también a presionar, a generar, digamos, instancias donde se tomen decisiones en torno a cómo se está haciendo ciencia en Chile hoy día, qué rol está jugando la mujer en esa ciencia, los cargos, como mencioné antes, o sea, que las mujeres efectivamente tomemos cargos que son importantes y que fomentan también a que otras mujeres estudien ciencias, como un ejemplo. ¿Ya? O sea, yo creo que hay que cambiar en términos políticos, en términos sociales, en términos de nuestras prácticas. O sea, es un todo, es algo súper integral, holístico, que requiere, digamos, atacar como desde múltiples focos. Así que la invitación un poco es a esa, no solo, o sea, actuar en lo individual, pensar en lo global, pero también actuar en lo global. O sea, creo que hay que hacer esfuerzo. Yo creo que somos una generación llamada a sacarnos la mugre haciendo esfuerzo por cambiar esto. ¿Ya? Así que eso, un poco la invitación. Gracias por la invitación. Gracias igual a ustedes, se pasaron. Muchas gracias y sí, me encantó la conversación y ojalá después podamos efectivamente tener nuevas conversaciones con más gente contando sus experiencias y bueno, nos queda harto trabajo por delante, así que tenemos que ponernos las pilas y tratar de incentivar estas ansias por conocer más. Ya, pues, entonces, en honor al tiempo, bueno, agradecerles de nuevo a todos los que asistieron a este conversatorio, que rico que quedaron con ganas de más de este tipo de actividades, a nuestras invitadas, al museo también, y no sé si les tinca que todos activemos las cámaras para que nos podamos sacar una fotito. Súper, me parece. Y ahí para ver las caras, para saber que no solo le estamos hablando a una pantalla, que el modo pandemia ya nos tiene a todos locos, entonces para vernos también. Ahí estamos. Bacán. Ya. Ahora sí. Estoy sacando varios pantallazos. Ya. Saquen igual otras, por favor. No pongan pose. Saquen pantallazo igual ustedes, por favor. Ay, ya. Por favor. Muchas gracias nuevamente y esperamos que ojalá en unos próximos conversatorios también continúen participando. Que estén muy bien. Sí. Gracias. Buenas tardes. Vamos a incluir más temas también. Sí, pues. Chao. Excelente. Chao. 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 Chao, chao.